Buenas noches. Les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar en este espacio que es de todos nosotros y es un espacio informativo. Es la sesión mensual de la AMQ del 1 de diciembre del 2021. Vamos a agradecer, por favor, al maestro en Desarrollo Organizacional, licenciado José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de la sección 37 de Guanajuato, por el convenio académico que fue firmado el 10 de noviembre entre ese sindicato y la AMQ. Es un convenio académico con esta mesa directiva 21-23, el cual nos permite hacer uso de esta plataforma para lograr este tipo de reuniones. Vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente, el doctor Juan Bosco Padilla Ruiz Padilla, para que haga uso de la palabra y continuemos con la sesión. Adelante, por favor, doctor Bosco. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias. Buenas noches a todos. De verdad es un gusto tenerlos aquí en esta sesión del mes de diciembre. Tenemos una sesión de lujo y quiero de verdad agradecerles a todos y cada uno de los asistentes su presencia. Realmente es muy emocionante podernos reunir y poder utilizar estos dispositivos para poder comentar. Quisiera presentarles a nuestro ponente. La verdad es una gran persona, doctor Pablo Rodríguez Ferreira. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras en el periodo 2012 a 2014. Él es cirujano general, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hablado por la UNAM. Él es cirujano general también del Hospital General Dr. Nicolás San Juan del ISEM desde el año 1992. Es jefe y fundador de la Unidad para Niños Quemados, que es una unidad de referencia estatal del ISEM del Estado de México desde el 2005. Y como ya mencionamos, la presidencia. También fue secretario de la Asociación Mexicana de Quemaduras en el 2006, 2007 y 2017. Y desde el 2013 al 16 fue jefe de la División de Cirugía del Hospital General Nicolás San Juan del ISEM, profesor titular de la especialidad de Cirugía General de la UAMEX, socio de la Asociación Americana de Cirugía General, de la Federación Latinoamericana de Cirugía General, miembro de la International Society of Burns, miembro de la European Burns Association. Realmente es un placer y es un gusto tenerte aquí con nosotros, Pablo. De verdad eres bienvenido y vamos a aprovechar toda tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo la entrega que tienes para el trato con los pacientes y todos los años que tienes de estarlo haciendo por amor al arte. Eres bienvenido, Pablo. Este es su auditorio y bueno, empezamos. Muchas gracias, Maggie, por la presentación. Amigos, amigas, esta es nuestra sesión de diciembre 2021. Bien, buenas noches a todos. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias por la presentación. Se ve que somos amigos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, correcto. Está pasando. No me deja pasar, dame un segundo. No me deja pasar las diapositivas. Sí, no te preocupes. Solo la voy a poner. Les comento que este tipo de sesiones me tocó verlas a mí hace ya bastantes años. Y yo pensé que había una película hace muchos años que era Cuando el destino nos alcance. Pensé que cuando esto sucediera era porque el destino nos estaba alcanzando y pues vean, finalmente el destino nos alcanzó, ¿no? Bien. Creo que ahora sí ya pase correctamente. ¿Estamos bien? La plática que les voy a dar es una inquietud que tuvimos en el Estado de México, secundario a que, como vamos a ver en la estadística, somos uno de los estados que mayor población tiene y pues esto hace que tengamos un número de quemados importante. Esta es la estadística nacional. Para el año 2010, 2015, más o menos rondábamos los 100, 110 mil pacientes quemados. El año 2020 es un año totalmente atípico porque
pues al contrario de lo que pensábamos con la pandemia, que íbamos a tener las unidades llenas al tener niños en casa, sucedió todo lo contrario, hubo menos pacientes quemados y la tasa nacional bajó a 37.77. Esto da un total de quemados de 47,000 en el año 2020 contra los 120, 105, 107,000 pesos 107,000 pacientes, perdón, que veníamos teniendo año con año. La mortalidad en México realmente es baja. Es un reporte de la Organización Mundial de la Salud. No sé qué está pasando, pero se me están pasando las diapos. La mortalidad es muy baja. No somos de los países que estemos considerados como de alto riesgo de mortalidad. Sin embargo, un grave problema que tenemos es que tenemos tan solo 30 unidades de quemados. Podría sonar halagador si sabemos que es casi el número de estados que tenemos. Sin embargo, casi una tercera parte de las unidades está concentradas en la Ciudad de México. Esto crea un grave problema porque dentro de la Ciudad de México creo yo que el máximo tiempo que una ambulancia tiene que recorrer desde donde está el paciente quemado hasta alguna de las unidades, pues quizás sean entre 50 y 60 minutos, con tráfico o con tránsito pesado quizá 1 hora y media. Sin embargo, esto en algunos estados se convierte en 5 o 6 horas de traslado. En el Estado de México, la unidad de quemados pediátrica que está en el Nicolás San Juan es la única unidad para población abierta. Y bueno, este es un cuadro que no le hagan caso a la cantidad de números, háganle caso a las tasas que están en los diferentes grupos de años y verán que hay estados que tienen una tasa altísima, como es el estado de Nuevo León, que yo creo que es porque reportan todo, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, pero que sin embargo la población que tienen hace que el número de pacientes quemados no sea tan elevado. La siguiente columna son los habitantes y la siguiente columna es el número de quemados. Es así que nosotros en el Estado de México, a pesar de tener una tasa tan baja de 64.47, pues el número total de pacientes quemados casi llega a los 10,000. En el 2015 rondó arriba de los 10,000. 2019 no se puede sacar estadística porque no hay censo este año, pero en el 2020 sí. Les digo, a un año totalmente atípico, nuestra tasa se bajó hasta el 20.58 y el número total de quemados es de 3,497. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que entre el 7 y el 9% de los quemados que tenemos en cada estado o en el país van a requerir ingresar a una unidad de quemados. No es el 100%. Entonces, aquí viene un problema porque pues ya difundimos que hay unidades de quemados. Ahora el problema es que debemos educar a las unidades de primer nivel, a los hospitales de primer contacto, que no todos los pacientes van a requerir de llegar a una unidad de quemados. De hecho, prácticamente 100,000 pacientes van a ser manejados en los diferentes hospitales generales o hospitales de primer contacto, dependiendo de la organización y de la institución a la que nos estemos refiriendo. En cuanto a curva epidemiológica, pues obviamente dependerá de cada estado. Para nosotros los meses más importantes en cuanto al número de quemados son precisamente los meses en que los niños están en casa, los meses de frío, los meses de vacaciones, pero bueno, esto dependerá de cada uno de los estados. Por cuanto hacia la etiología, el número de pacientes quemados que ven ustedes aquí, nosotros pensábamos que en el estado íbamos a tener un promedio de 70 a 90 pacientes que requirieran manejo en la unidad. Esto se disparó totalmente durante los primeros años, como pueden ver ustedes aquí. El número de agudos rondó entre los 277 y los 266. Entonces, pues la programación que se hizo inicialmente en cuanto al número de camas, pues se vino al traste, ¿no? Inicialmente era una unidad que atendía tanto al niño como adulto porque no teníamos unidad de adultos. Sin embargo, a partir del 2008 solamente se atienden hasta los 18 años de edad. Y creo que hasta ahorita hemos sido prácticamente autosuficientes en el estado en la atención para este grupo de edad. Para el caso de los adultos, pues está la unidad del otro lado del estado, en el hospital de Zumpango. Y les decía, en cuanto a etiología, pues
es exactamente la misma que se reporta en el mundo. Por el grupo de edad que está más afectado, pues obviamente es la escaldadura, ¿no? En cuanto al número de pacientes que tenemos o que recibimos mensualmente, ustedes pueden ver que más o menos concuerda con las curvas epidemiológicas. Y nuestro promedio, o sea, a pesar de tener solamente las 6 camas, pues nos hemos dado abasto en base a uno de los protocolos que les voy a presentar más adelante. ¿Por qué se hace la necesidad? Porque no todos los pacientes, como les decía, los vamos a poder manejar en una unidad de quemados. Entonces tenemos que capacitar a nuestros médicos para el manejo de este otro tipo de pacientes, pero sobre todo para mí, que voy a ser el receptor de un paciente grave o de un paciente que requiere manejo en unidad, pues es importante que el hospital de primer contacto sepa brindarle al paciente el manejo que requiere. El paciente quemado, como cualquier otro paciente politrauma, se convierte en una papa caliente que en cuanto llega ya lo quieren trasladar, y esto es un error gravísimo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera han descubierto al paciente, ni siquiera se han dado cuenta de cuál es la magnitud real de la quemadura o si hay alguna lesión asociada, y ya se está pensando en trasladar o se está solicitando el traslado. En mucho, pues el error es de nosotros mismos, ¿no? Al haber permitido que esto sucediera, al no haber establecido controles, al no establecer criterios de ingreso específicos a unidades o servicios de quemados. Y es así que no debemos poner el sol en el dedo. Los pacientes no son evaluados. Obviamente, si no son evaluados, no son estabilizados. Y bueno, creo que ahora nos toca trabajar al revés. Vamos a tener que educar a esta parte que es el primer nivel o los hospitales de primer contacto, para que los pacientes lleguen en las mejores condiciones cuando requieran ser enviados a una unidad de quemados o sean manejados en su unidad, si así puede ser. ¿Qué es lo que hicimos? Esta es la carta descriptiva. Son 9 temas que revisamos, que se manejaron entre 2 profesores, el doctor Alfredo García, que es médico pediatra intensivista que está en el hospital de Zumpango, y su servidor. Y lo que hicimos fue un curso en línea en el cual lo que difundimos fue estas pláticas a todos los médicos que están encargados de los servicios de urgencias. El Instituto de Salud del Estado de México cuenta con 60 hospitales en total en el estado, grandes, chicos, de alta especialidad, y pues a todos tuvimos que llegar. Este es el formato. No es un PowerPoint plano, es un PowerPoint con un video incluido, donde lo que hace el video es ir explicando parte por parte cada una de las pláticas. Entonces consideramos que es un formato idóneo para que la gente no se aburra, para que la gente no sienta que solamente se tiene que meter a leer. Y bueno, muchas veces las diapositivas que ponemos son muy planas, ¿no? No dicen todo lo que quisiéramos decir, porque las diapositivas deben tener idealmente cierto número de palabras, cierto número de renglones. Y las pláticas que ustedes vieron en la carta descriptiva, pues bueno, básicamente tenían las directrices de enseñarle al médico el primer contacto del paciente quemado, que lo ideal sería que fuera un paciente, que se revisaran pacientes con politrauma, no solamente el quemado, porque esto no es privativo del quemado, sucede en muchos de los traumas. Y, por ejemplo, una de las pláticas era revisar cómo se realiza una evaluación primaria y secundaria del paciente quemado. Uno de los puntos que nos dimos cuenta que es de vital importancia es enseñarles a calcular correctamente la superficie corporal, y ahorita lo vamos a ver por qué. La otra es enseñarles cómo evaluar la profundidad y que la localización de la quemadura tienen que ver directamente con el resultado estético y funcional. Y finalmente, como lo verán, una de las cosas que enfatizamos fue evaluar y estabilizar antes de trasladar. Evaluar y estabilizar antes de pensar en un segundo punto. Se abordaron temas del manejo hospitalario. Se les enseñó que muchas de las quemaduras van a curar con, sin y a pesar del equipo médico, no necesariamente con apósitos avanzados, porque no todos los hospitales lo tienen. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera acceso a apósitos avanzados,
apuestos biológicos, a X número de cubiertas que podemos tener en la actualidad. Pero como no es así, lo que hizo el curso fue enseñarles el ABCDE, lo que está plasmado en el ABLS, en el ABIQ, en el ATLS, que después de esto se debe realizar una evaluación secundaria, que aproximadamente el 93% de las quemaduras se van a quedar en su hospital de primer contacto y que por lo tanto es importante que se empiecen a empapar en cuanto a lo que es el manejo tópico avanzado de las quemaduras. Como les decía, uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto a lo largo de estos casi 16 años es la errónea forma de calcular la superficie corporal. Creo que a todos nos ha pasado. La regla de los 9, pues, sigue siendo semiútil porque difícilmente un paciente se quema un segmento completo y entonces esto nos pone en aprietos porque la gente que no está acostumbrada a calcular superficie corporal quemada, pues dice si tiene quemado el brazo es igual a que tiene quemado toda la extremidad superior y por lo tanto es el 9%, y esto nos da el traste con los cálculos. Está la regla de los 5, que básicamente es para los pacientes obesos. La regla de que el paciente que tiene menos de 10 kilogramos, pues los diferentes segmentos corresponden a diferentes porcentajes. Ustedes lo pueden ver en este cuadro de abajo, pues las superficies son diferentes de acuerdo a la edad que vamos teniendo. Les inculcamos que una de las herramientas más importantes que tenemos para calcular la superficie corporal quemada es la tabla de Ludwig-Brauder, en la cual tenemos cada uno de los segmentos y además tenemos divididos por edades. Es así que les dimos el ejemplo que, por ejemplo, un bebé tiene el 19% de su superficie en la cabeza contra un adulto que apenas tiene el 7%. Entonces, por eso es importante conocer estas tablas, ¿no? Se les habló de la utilidad de calcular la superficie corporal quemada mediante la superficie palmar. Esta es especialmente útil cuando las quemaduras son pequeñas, útil porque habitualmente las quemaduras son áreas parcheadas e irregulares que con la palma del paciente nos permite calcular mejor la superficie corporal involucrada o quemada, que cuando el paciente tiene una superficie corporal quemada muy importante o cuando es arriba del 85%, pues es mejor calcular el área sana. Los inconvenientes de esta técnica, pues es que no es tan exacta como quisiéramos. Por ejemplo, un paciente que es obeso, pues la mano no es tan obesa como la cantidad de superficie que tiene, por ejemplo, en el tronco, ¿no? Entonces es poco útil en el paciente extenso. Y punto importante, recalcamos el hecho de que no se debe utilizar nunca la mano del examinador. Tiene que ser la mano del paciente. Se concluye en este primer bloque que la superficie corporal total quemada se calcula quitando la parte de primer grado que no se debe contabilizar, que si existen varias reglas, quiere decir que ninguna es exacta, entonces tenemos que echar mano de una o dos para calcular adecuadamente la superficie corporal, que es el factor que nos determina la cantidad de líquidos requeridos y por lo tanto es el criterio básico que define la gravedad del paciente. Muchas veces en los diferentes hospitales de primer contacto se van por la profundidad, creen que entre más profunda es más grave, cuando la extensión es lo que da la gravedad real inicial del paciente, que la evaluación precisa es indispensable para evaluar si ese paciente debe ser trasladado y que pues en la actualidad se han publicado estudios en los que aproximadamente el 68% de los pacientes con quemaduras son sobreestimados, sobre todo cuando la superficie corporal quemada es menor o igual al 20%, son subestimadas cuando la quemadura, perdón, es mayor al 20%, y que solamente el 20% son evaluadas adecuadamente. Se les muestran algunas herramientas como es esta que está libre en internet para que pueda ser utilizada. Puede sacarse incluso licencia y esto nos permite hacer un expediente clínico del paciente. Otra como es esta herramienta que es bastante linda porque pues, nos permite hacer un cálculo tridimensional en base a fotos del paciente que se van superponiendo sobre los dibujos que ya tiene previamente el programa. Y miren, por ejemplo,
En el caso de un paciente al que se aplicó esta última tecnología, el hospital de referencia nos lo mandó con un 40%, nosotros, el equipo de la unidad, le calculó un 22%, y si hacemos la suma de lo que el programa nos dio, es un 18% prácticamente. Entonces, ninguna es exacta, pero se vale echar mano de las herramientas que hay en Internet para mejorar el cálculo y por lo tanto mejorar la calidad y la seguridad de lo que le ofrece el paciente. Otro punto importante es los líquidos. ¿Cuándo empezar la reanimación con líquidos en el paciente? Se dice que los niños menores de 2 años con un 10% deben iniciar, que por arriba de los 2 años con un 15% se debe iniciar la hidratación, y que incluso el adulto pues llega a tolerar hasta un 40%. También se habla de que existen varias fórmulas, por ejemplo la fórmula de Galveston, la fórmula de Parkland, y que nuevamente si hay más de una fórmula quiere decir que ninguna es la correcta, que todas las fórmulas sobreestiman la cantidad de agua que le tenemos que pasar al paciente, y que es importante en el paciente quemado establecer líneas venosas incluso por debajo de la piel. Esto era algo que venía, que recalcamos que en la actualidad ya no se ocupa. A Dios gracias, la acreditación de los hospitales hizo que todos los carros rojos en todas las unidades acreditadas tengan agujas interóseas para niños y adultos. Entonces ya dejó de ser usar este instrumento en el paciente adulto. Si no tenemos alguna vía venosa, podemos utilizar la intraósea en cualquier edad, mientras establecemos una vía venosa para que nos sea más útil o que nos permita hacer una adecuada reanimación. Obviamente se les habla que si bien hace unos 30 años los pacientes en México se nos morían porque se deshidrataban, porque caían en choque hipovolémico, en la actualidad hemos logrado alcanzar el primer mundo y ahora se nos mueren, pero porque les damos un exceso líquido y por lo tanto propiciamos el famoso fluid creep, que no es otra cosa más que esa fuga de líquidos al intersticio, que termina por originar falla de los diferentes órganos, falla cardíaca, falla hepática, falla renal, falla pancreática, falla pulmonar, ¿sí? Y que puede llevar incluso al paciente a la muerte por un edema cerebral importante. Uno de los esquemas que a mí me parece muy útil es el que utiliza el Instituto Armado de Estados Unidos para trasladar pacientes desde Afganistán, o que utilizaba, actualmente ya no, era esta fórmula, el infundir durante el traslado 10 mililitros por porcentaje de superficie corporal total quemada por hora. Y obviamente ellos tienen pacientes de más de 140 kilogramos, había que hacer un incremento. Utilizar albúmina de manera temprana después de las primeras 6 horas. En la actualidad se dice que después de las primeras 12 horas se puede utilizar albúmina o algún coloide. Que hay evidencia de que la fórmula de Parkland pasa una mayor cantidad de la que el paciente requiere, y un punto importante es que algunos de los líquidos no calculados, como son las soluciones en las que van los analgésicos, las soluciones en las que van probablemente algún antibiótico que decidamos utilizar, o bien las soluciones en donde están los medicamentos para sedorelajación, son líquidos que también están entrando al intravascular y que por lo tanto van a originar una sobrecarga de líquidos en el paciente. Hay series que dicen que hasta el 84% de los pacientes cursan con una sobrecarga, y que es importante eliminarla porque si bien antes se nos morían por choque hipovolémico, ahora se nos están muriendo porque el paciente hace fallas multiorgánicas de la sobrecarga de líquidos. Que esa sobrecarga de líquidos nos va a originar, sobre todo entre la hora 12 y la hora 48, un edema generalizado que puede comprometer el flujo sanguíneo en las extremidades, y en el caso del edema a nivel del tronco puede comprometer incluso la ventilación. ¿Qué cantidad de líquidos utilizar? Yo considero que todas las fórmulas fueron hechas para el cálculo de la primera hora, o sea, ¿cómo voy a empezar? La cantidad de líquidos que voy a utilizar en las siguientes horas dependerá de las constantes que me dé el paciente. Idealmente es un paciente que debe estar, en el que voy a usar un esquema de hidratación, debe estar perfectamente monitorizado, y en el caso del gran quemado, pues lo ideal es tenerlo incluso con una presión arterial invasiva.
Lo ideal es que mi paciente tenga una diuresis, en el caso de los adultos, entre 0.5 y 1 mililitro por kilo por hora. En el caso de los niños de menos de 30 kilogramos, la diuresis ideal es entre 1 y 2 mililitros. Hay algunos colegas que comentan que incluso lo ideal durante el primer día es que el paciente esté rondando los 2 mililitros, porque en los siguientes días va a haber un acomodo de líquidos, cierto grado de sufrimiento renal, y por lo tanto las diuresis van a bajar a la mitad de lo que se le tenga en el primer día, que en el caso de las quemaduras eléctricas esto hay que multiplicarlo por 2, porque lo que vamos a hacer es propiciar que el riñón se limpie mediante una diuresis forzada. Por lo tanto, el paciente quemado, todo paciente quemado en el que yo estoy iniciando un esquema de hidratación, pues tengo que instalarle una sonda Foley, y que la velocidad de infusión, o sea, la primera hora yo le calculé 100 mililitros de acuerdo al esquema que yo haya decidido. Por ejemplo, en la unidad, básicamente nos vamos con el Parkland modificado. Lo que yo calculé para la primera hora, en la siguiente hora tengo que valorar. Si me duré, no es la ideal, tengo que hacer un segundo cálculo de la segunda hora. Si mi paciente no está en una diuresis adecuada, tengo que aumentarle la cantidad de líquidos que le voy a infundir, a pesar de que sabemos que todos los líquidos que utilizamos tienen una cantidad de cloro importante y que por lo tanto ese cloro va a dañar algunos de los tejidos y causar disfunción orgánica en los siguientes días. Lo ideal es que mi paciente esté adecuadamente monitorizado a través de gasometrías para estar viendo cuál es la evolución del lactato, cuál es la evolución del exceso de base, y en base a eso, cada 2 horas una gasometría nos permite hacer una adecuación en cuanto a la velocidad de infusión de líquidos. Una de las preguntas muy recurrentes fue, ¿cómo calcular los líquidos? Agarramos la fórmula de Parkland modificada, que es a 2 por kilo por superficie. La mitad se tiene que infundir en las primeras 8 horas, eso es lo que dice la fórmula, pero tú calcula de esas 8 horas, la primera hora y la siguiente hora tiene que ser dada por el paciente, no por el cálculo que yo hice. Entonces, las fórmulas no son, le calculo 8 horas y nos vemos dentro de 8 horas, no. Te calculo 8 horas, te paso la primera hora y cada hora tengo que estar pegado a ti para saber cuánto líquido necesitas, si hay que subirte o bajarte la cantidad de líquidos que requieres. ¿Realmente sabemos evaluar al paciente quemado? Miren, no necesito hablar de otros hospitales. Este es un paciente que llegó a nuestro hospital, que nos hablan de urgencias, para que les recomendáramos algún manejo tópico. Paciente que se quema en una casa que era de lámina de cartón y que obviamente al realizar la tricotomía, pues lo que el paciente tenía eran quemaduras de tercer grado en la mayor parte de la piel cabelluda y parte de la cara. Entonces, ¿realmente sabemos evaluar? Pues no, esto sucede en mi hospital y yo creo que sucede en muchos hospitales del país. Es importante saber que no solamente es la causa que originó la quemadura, que puede ser fuego, agua, etcétera, la que dicta la profundidad y la extensión de la quemadura. Aquí son 2 factores: la temperatura a la que se expone el paciente y el tiempo al que se expone a esa temperatura. Entonces, el saber qué tanto se quemó, el saber qué tan profundo se quemó, implica una adecuada anamnesis o cinemática del accidente. Para poder calcular la profundidad, o por qué es importante calcular la profundidad, pues porque establece cuál va a ser el cuidado solamente de la lesión, establece la necesidad de injertos y obviamente nos habla de cuál va a ser el resultado funcional, que es el más importante, pero para el paciente el estético es el que más le importa. Tenemos que saber la cinemática de la quemadura, cuál fue el mecanismo de la lesión, cuál fue la duración que duró el incidente y cuál es la severidad con la que aparentemente se ve la lesión. Se les da una explicación de lo que es la piel y sus diferentes capas y cómo interactúan en el caso de una lesión por quemadura. Y un punto importante es hacerles conocer o hacerles de su conocimiento el esquema de Jackson, que no somos un ente plano, no somos una hoja de papel, somos básicamente un cilindro, un ente tridimensional,
y que lo que vemos en la superficie, que es lo que está aquí arriba, las 3 zonas que vemos de quemadura en la superficie, esas mismas 3 zonas están representadas hacia la profundidad. Y que si yo no cuido esta zona edematizada o zona de éstasis, se me va a convertir en los siguientes días en una zona de necrosis que desde el punto de vista superficie me va a dar una mayor extensión. Prácticamente puede llegar incluso a duplicar la lesión inicial. Y de necrosis, perdón, y que en el caso de la profundidad, pues una quemadura que era de 2º grado superficial, si yo no cuido, o sea, no hidrato adecuadamente al paciente, y el hidratar adecuadamente al paciente es ni pasarle de más ni pasarle de menos, sino lo que el paciente necesita, pues me va a originar una quemadura de 2º grado profundo, o incluso si esto llega a ser un descuido mayor, porque además le agregué yo la desecación, pueda yo tener quemaduras ya de 3er grado en una quemadura que era desde el punto de vista clasificación de Benaim una AB que se convierta en una B totalmente. Que es importante la exposición y el control ambiental, que al paciente se le debe quitar la ropa y las joyas porque estas perpetúan el calor, pero hay que cuidar adecuadamente al paciente para evitar la hipotermia, porque la hipotermia es tan grave como la quemadura, produce alteraciones fisiológicas tan graves como una quemadura y tan mortales como una quemadura. Y obviamente documentar si existe alguna lesión asociada que pueda originar hemorragia y que en ese momento haga, o un trauma craneoencefálico, por ejemplo, en ese momento haga que la quemadura pase a 2º renglón, y lo más importante es atender la lesión asociada, que es lo que puede llevar al paciente incluso a la muerte en las primeras horas. Importante lo de la ropa, casi todos utilizamos algún tipo de poliéster, entonces el no quitar la ropa hace que se perpetúe el calor, y esto porque la combustión continúa, y esto hace que las quemaduras sean más profundas. Entonces se les da una explicación amplia de esto, de por qué. A hacer una mini historia clínica, a evaluar si el paciente requiere sonda nasogástrica en el caso de pacientes con más del 20%, una sonda Foley cuando voy a iniciar reanimación, y estar evaluando constantemente la perfusión y si mi paciente está o no vacunado contra el tétanos. En cuanto a la evaluación de la lesión, son muchos puntos los que se deben de revisar, pero puntos importantes es a qué temperatura se expuso, cuánto tiempo duró, cuál es el espesor de la piel que está involucrando. No es lo mismo quemarse, por ejemplo, un párpado donde la piel es muy delgada, a quemarse las palmas o las plantas, donde incluso tenemos que esperar de 7 a 10 días a que la profundidad real se delimite, y muchas veces ni siquiera va a requerir de injertos. ¿Cómo está el flujo sanguíneo en esa zona afectada, en esa quemadura, y cuál fue la etiología? Con esto vamos a hacer una evaluación completa de la lesión y saber qué profundidad tiene o a qué profundidad va a llegar, porque durante las primeras horas no está delimitado el daño que origina una quemadura, y a esto se le va a agregar o sobreagregar el daño originado por la buena o mala perfusión que tenga el paciente hacia los tejidos afectados. Ya les decía, es importante saber a qué se expuso el paciente, si fue líquido, fuego, electricidad, etcétera, cuánto tiempo duró el incidente, si fue auxiliado o no fue auxiliado, porque si no fue auxiliado, sobre todo en el caso de los niños y los ancianos, hay que pensar que es un maltrato, como es el ejemplo que está aquí abajo. Ningún ser humano en sus cabales mete los 2 pies al agua caliente, puedes meter uno, pero el segundo lo salvas. Entonces, este paciente tiene maltrato, y además en nuestro país todas las quemaduras son tipificadas como lesión hasta demostrar lo contrario. Entonces, hay que dar aviso al Ministerio Público. Y con esto sacamos la severidad inicial, o pensamos cuál es la severidad inicial de la lesión. ¿Cuál es el cuidado que se le debe brindar a la lesión? Pues únicamente cubrir con sábanas limpias y secas. Importante no utilizar sábanas mojadas pensando en que esto va a enfriar la quemadura. Se les indica que solamente se utiliza el enfriamiento de la quemadura cuando son quemaduras menores, por ejemplo, una mano, un antebrazo, pero que no hay más superficie corporal quemada. Esto nos permite delimitar el daño que causa el calor, y obviamente incluso probablemente ni ampollas se desarrollen, pero que el paciente que llega a un hospital no requiere apuestos avanzados en la primera hora o en las primeras 24 horas, lo que requiere son sábanas limpias y secas, idealmente una sábana térmica, o utilizar algún medio para
que el paciente no pierda calor. La mayor parte de los hospitales pues no tienen sábanas térmicas, pero todos tenemos bolsas de plástico. Entonces, el envolver al paciente en sábanas limpias y secas y después envolverlo en una bolsa limpia de plástico hace que esto se convierta en un sleeping bag y por lo tanto vamos a conservar el calor del paciente. ¿Cuándo se debe realizar curación en el sitio primario? Cuando el paciente tiene retraso en el traslado, cuando hay que medicar, obviamente, pasar analgésicos, hay que desbridar las ampollas cuando estas son mayores a 2 centímetros e idealmente utilizar agua tibia y valorar algún antiséptico. Yo les digo que el mejor antiséptico es la solución fisiológica. De acuerdo a las guías de práctica clínica viejas, todavía debemos de cubrir al paciente con Silvadene. Actualmente sabemos que esto no es lo ideal, pero bueno, así está en las guías viejas. Conclusión de esta primera fase es que el paciente, que la extensión de la quemadura es lo que determina la cantidad de líquidos que el paciente requiere. Por eso es importante calcular muy bien la superficie corporal quemada, que el criterio básico para definir la gravedad es precisamente el cálculo de la extensión, que uno de los esquemas que más nos ayuda es el esquema de Ludwig-Brauder, y que la profundidad es básicamente lo que establece es el cuidado de la lesión y el resultado funcional y estético. Y finalmente llegamos a lo que es la derivación y traslado. Aquí obviamente establecemos objetivos, que es describir los criterios de ingreso a una unidad de quemados, describimos la estabilización y el proceso de traslado. Se revisa que el paciente o se indica que el paciente debe ser evaluado y debe iniciar tratamiento en el hospital de primer contacto. Les comentaba que el paciente quemado muchas veces ni siquiera es descubierto cuando ya se está buscando el traslado. Entonces, hay que evaluar y hay que iniciar tratamiento en el hospital de primer contacto. Por lo tanto, es indispensable la evaluación primaria y secundaria. Hay que evaluar y tratar, obviamente, si existen lesiones asociadas. Es indispensable documentar todo lo que se le está haciendo al paciente, todo lo que se le ve al paciente. Establecer el manejo inicial es prioritario, solicitar las valoraciones necesarias antes de su traslado, puede ser a neurocirugía, puede ser a cirugía general, puede ser a cirugía vascular, etcétera. Y lo que nosotros implementamos en el estado es una hoja de quemados. Recordar que las edades extremas son muy lábiles, entonces hay que cuidar a estos pacientes. Los criterios de traslado no se los voy a repetir más, son los que marca la ABA, ¿sí? Exactamente los mismos criterios son los que utilizamos en las diferentes unidades, entonces son los que se les dan durante el curso para explicándoles cada uno por qué una quemadura de segundo grado tiene que llegar, porque seguramente mal cuidada va a requerir injerto, que todas las de tercer grado van a requerir injerto, que los sitios especiales requieren un manejo especializado para que el paciente no quede con una disfunción importante, que las quemaduras por la electricidad, que son la gran enmascaradora, pues deben ser tratadas en la unidad, por lo que el paciente puede presentar de complicaciones en los siguientes días, etcétera. Y así el resto de las indicaciones de acuerdo a la Asociación Americana de Quemaduras. Nuevamente, estabilizar antes del traslado, vía respiratoria, asegurar la vía respiratoria, intubar cuando es necesario, mantener siempre oxigenaciones adecuadas. En cuanto a los circulatorios, siempre tener un acceso intravenoso grueso, iniciar soluciones tibias. El grave problema que tenemos en el país y probablemente en el mundo es que las soluciones no son tibias. Yo en los hospitales que he recorrido no me he encontrado más de 10 unidades para calentar soluciones. No hablemos del horno de microondas, que no es lo ideal, son equipos especiales para mantener las soluciones tibias. Y es uno de los primeros equipos que debería haber en todas las salas de urgencias de los hospitales. Instalar sonda Foley cuando así lo requiere, vigilar la diuresis, obviamente en el paciente quemado eléctrico también vigilarla. En cuanto a lo gastrointestinal, básicamente es el ayuno y la sonda nasogástrica cuando está indicada. En cuanto a la lesión, nuevamente enfatizar sábanas limpias y secas, evitar la pérdida de calor, no poner sábanas húmedas, no utilizar vendajes idealmente porque con el desarrollo del edema esos vendajes se van a apretar y van a causar más dificultad circulatoria en el paciente, no desbridar si esto implica retraso y no utilizar apostos enfriadores. Utilizar el analgésico que se sepa manejar, si se sabe usar narcóticos se pueden utilizar, pero obviamente tener un control respiratorio adecuado. Y
En nuestro caso, en el estado, implementamos esta hoja que básicamente nos permite saber, es un bosquejo general del paciente, bosquejo general del accidente y cómo evoluciona durante la estancia en el hospital de primer contacto. La primera parte son datos generales, nombre del paciente, etcétera, cuándo se quemó, dónde se quemó, etiología de la quemadura, cuál es el hospital al que llega, cuál es el cálculo que le hace el médico del primer contacto y su historia clínica pequeña. La segunda parte les ponemos la tabla de Ludwig-Brauder para que hagan el cálculo de la superficie corporal quemada. Se les hace un resumen de las fórmulas que actualmente existen para la rehidratación del paciente y qué exámenes se le deben de realizar al paciente. En la parte final de la primera o de la parte frontal, perdón, viene un concentrado de signos vitales, un concentrado de diuresis y del volumen que se está infundiendo durante esas primeras 24 horas, así como su balance. Y en la parte trasera ponemos las siguientes 24 horas con las fórmulas también que les ayudarán a hacer el cálculo. Y finalmente se les da una guía de las indicaciones que se pueden utilizar. Estos recuadros son para ponerle sí, no. ¿Sí? Entonces, para que no tengan que buscar, que tengan que dar analgésico, control de la ansiedad, control de hongos, si lo necesita, antiácidos, es un resumen de las indicaciones que debe tener el paciente grave, ¿sí? Todas están desglosadas en la parte trasera de la hoja. Y bueno, en resumen, esta es una herramienta que nos va a permitir en el estado estandarizar la evaluación y el manejo inicial del paciente quemado en el hospital de primer contacto. Es una herramienta que nos va a permitir manejar un lenguaje común entre las unidades de primer contacto y las unidades receptoras y orienta a los médicos involucrados en el traslado a tener un mejor balance de cómo le ha ido al paciente. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en estos 15 años? Básicamente, sabemos que no todos los pacientes van a poder ingresar a la unidad de quemados. Entonces, el lado izquierdo, la rama izquierda es cuando el paciente no llega a otro hospital y llega directo al nuestro, pero en el lado derecho lo que hacemos es evaluar. Si mi paciente tiene criterios de ingreso, pues ese paciente finalmente va a llegar a la unidad de quemados. Pero si mi paciente no tiene criterios de ingreso a una unidad, pero tiene una quemadura, sabemos que ese paciente requiere de médicos especializados en el manejo de cobertura cutánea. Entonces, lo que hacemos es dejar a ese paciente en su hospital de primer contacto, con lo cual evitamos que la familia se mueva hasta la ciudad de Toluca, que la familia tenga que hacer un gasto extra porque está cerca de su hogar, en el hospital que le queda más cerca, y lo que hacen es traernos a este paciente cada vez que nosotros le indicamos en cuanto a que va a requerir cirugía, se le hace la cirugía, se recupera desde el punto de vista anestésico y una vez que se recupera, que es más o menos un lapso de 4 a 5 horas después de la cirugía, ellos mismos regresan a su paciente al hospital y cada vez que nosotros le damos cita, vienen con ese paciente. O sea, ellos no se hacen cargo del manejo de la lesión, ellos se hacen cargo de la hospitalización del paciente, pero nosotros como unidad lo que hacemos es brindarles el tratamiento quirúrgico en una unidad que tiene el equipamiento para tratar al paciente quemado. El procedimiento de traslado es muy importante que sea contacto médico a médico, no es por menospreciar a nadie, pero la trabajadora social no está enterada del estado clínico del paciente, entonces es una colaboración entre los médicos que están atendiendo y los que van a recibir. El transporte debe ser hecho por personal capacitado, no se trata de tomar a las ambulancias como un taxi. Es así que es importante que ellos sepan que el médico remitente mantiene la responsabilidad del paciente hasta que llega a la unidad que va a recibir al paciente, que siempre debe ir acompañado por un adulto en el caso de los niños y los adultos también, y que debe remitir el aviso al Ministerio Público. En resumen, ¿por qué se hizo esta plática? Por esto, miren, este es un paciente que llega a uno de los hospitales de primer contacto de nosotros. Ven ustedes aquí, no sé si alcancen a ver, superficie corporal quemada 56%. Lo envían por sus propios medios, en su coche, desde un hospital que queda aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Toluca. Y obviamente, pues bueno, ya desde aquí estamos mal, ¿no? Un paciente con esta superficie no tendría por qué haberse trasladado. Sin embargo, llega al hospital, le hacen la evaluación en el triage y le calculan un 19%. Y de ese 19%, cuando pasa ya a hospitalización, urgencias, el paciente realmente tenía un 4%. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que hacer en el paciente quemado, que es evaluarlo,
no está bien hecho. Por eso fue la necesidad de hacer este curso. En resumen final, pues los pacientes que satisfacen los criterios para que sean derivados a una unidad tienen que ser evaluados, estabilizados y transferidos de manera oportuna. El personal del centro de quemaduras está disponible las 24 horas. Tenemos una línea directa para que si tiene alguna duda el médico de primer contacto pueda ser satisfecha a través de llamadas, porque actualmente ya no tenemos el sistema de videopresencia. Establecimos lineamientos generales, que es todo paciente debe ser evaluado, o sea, los criterios que marca ATLS, ABLS, ABIQ, que ustedes quieran, que se debe hacer un correcto cálculo de la superficie corporal quemada, porque esta dicta cómo vamos a reanimar al paciente, si requiere reanimarse, dicta la gravedad inmediata que tiene el paciente y de alguna manera me ayuda a establecer el manejo tópico de la lesión. Que los criterios que nosotros tenemos de traslado urgente es niños menores de 5 años con más del 20%, mayores de 5 años con un 30%, ni lo pensamos, porque sabemos que si es de día mandamos un relámpago y en media hora tenemos al niño en la unidad. Si no es de día o el relámpago no puede volar, sabemos que en hora y media, con las indicaciones que le demos al paciente, seguramente va a llegar en adecuadas condiciones para ser tratado en la unidad. Paciente que ya está intubado con asistencia mecánica ventilatoria es criterio de ingreso directo, o paciente que tiene quemadura de vía aérea y o lesión por inhalación. Desde el punto de vista quirúrgico, es importante que sepan que el hacer una cirugía retrasa el traslado, si es que el paciente lo requiere, que en su hospital de primer contacto, si el paciente requiere manejo por una unidad de quemados, solamente se van a hacer escarotomías o fasciotomías si el paciente lo necesita, o bien cuando la intubación se hace de manera tardía y que requiere de que el paciente se le haga una traqueostomía. Esto es algo muy particular de la unidad. Nosotros pedimos que no se realicen aseos quirúrgicos porque esto retrasa o impide realizar una intervención quirúrgica temprana y resolutiva en la unidad. Si mi paciente le hacen un aseo quirúrgico hoy y lo recibo mañana, pues sería someter al paciente a un segundo tiempo anestésico quirúrgico y por lo tanto más respuesta metabólica en el paciente, ¿no? Que el contacto debe ser médico a médico para que se tenga la certeza del estado clínico, por si se necesitan exámenes adicionales, establecer un traslado ideal. Nosotros nos preparamos cuando vamos a recibir un paciente, entonces es importante ese contacto y el contacto debe ser durante todo el traslado. Como resultado de este curso, la última diapositiva ya, el curso se dio inicio el 25 de septiembre y se cerró el 31 de octubre. Hubo 7,267 personas registradas, 2,358 presentaron ambas evaluaciones y de estas 529 aprobaron el curso. Después se hizo una presentación de lo que es este curso ante el Comité de Referencia y Contrarreferencia Estatal, en el que participan IMSS, ISSSTE, ISEMIN y la Secretaría de Salud a través del ISEM. Y finalmente se hizo un cierre de curso el 22 de noviembre con una presentación en mini curso de 3 horas en un formato mixto presencial con 80 asistentes en el auditorio del Centro Médico Adolfo López Mateos, que tiene una capacidad para 350 personas. Esto es para respetar la distancia como consecuencia pues, de la pandemia en la que estamos, y en línea 100 participantes, que solamente fue dirigido a subdirectores médicos y personal de enfermería de urgencias. Es cuanto. Pues este es el curso que nosotros diseñamos para el Estado de México porque consideramos que necesitamos brindar una atención con calidad y con seguridad hacia nuestro paciente quemado, que muchos no van a llegar a los hospitales porque la unidad pues solamente tiene 6 camas, entonces tenemos que capacitar al personal de primer contacto tanto en qué tienen que hacer cuando el paciente tienen que enviárnoslo, qué tienen que hacer cuando no es necesario que nos lo envíen, pero sobre todo les dejamos la puerta abierta, ¿no? Y la puerta abierta saben ellos hace años que, bueno, casi 16 ya que inició la unidad, y que es un manejo semiambulatorio, ¿no? No es ambulatorio porque no está en casa, pero son camas virtuales. Nosotros tenemos 60 camas en todo el estado, entonces todas esas camas las podemos utilizar para manejar pacientes, no solamente de quemaduras, sino de otras patologías
que no pueden ser recibidas en los hospitales de alta especialidad, pero que sí pueden ser vigilados por los hospitales de alta especialidad. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Oye, antes de que terminemos, tenemos aquí 3 preguntas que nos hacen. La primera es si pudieras repetir las fórmulas, si es posible. La segunda, las aplicaciones. Y otra pregunta, si no hay equipo especial para calentar soluciones, ¿qué opciones podemos tener? Bueno, las fórmulas, nosotros básicamente utilizamos la Parkland modificada. Cualquier otra fórmula tiene una cantidad de líquidos excesiva importante. Se pueden utilizar, ¿eh? Aquí el chiste es vigilar que el paciente no llegue a esa sobrecarga de líquidos, pero sobre todo que las fórmulas fueron hechas para la primera hora, que no se queden con la idea de que, como la fórmula dice para 8 horas, y sobre todo que con eso nos quedemos y ya pongan yo las indicaciones, esta es la cantidad de líquidos para las siguientes 8 horas, no. La cantidad de agua que me da para las 8 horas dividida entre 8 me da el volumen para mi primera hora. Y después de esa primera hora tengo que evaluar al paciente. Obviamente aquí hay un punto importante, que si mi paciente ya viene con atraso y sin hidratación, esas 8 horas se van a reducir al número de horas que lleve de retraso, ¿no? Si lleva 3 horas de atraso, pues en lugar de tener 8 horas, tan solo tengo 5. Entonces el volumen calculado va a ser entre 5 nada más. Pero nosotros lo que hacemos es cálculo de las primeras 8 horas, primera hora de infusión, gasometría, signos vitales, diuresis, reevaluamos la siguiente hora y así hora con hora se va evaluando la cantidad de líquidos que le tenemos que infundir. Y a pesar de eso, tenemos pacientes que llegan a tener una importante sobrecarga de líquidos. Y además el niño, sobre todo el menor de 5 años, muy fácilmente hace una falla de bomba porque la causa de la quemadura es escaldadura, y la escaldadura hace que se libere una cantidad impresionante de factor de necrosis tumoral y depresor del miocardio. Entonces, lo que no tenemos en quemaduras por fuego, que son fallas de bomba, en pacientes con escaldadura, la mayor parte de ellos hacen falla de bomba temprana. Entonces, son pacientes que, no lo revisamos porque no nos da tiempo, pero el paciente quemado es un choque mixto, donde tiene una falla hipovolémica, una falla desde el punto de vista cardíaco, y además una falla distributiva porque mucho líquido está fugándose al intersticio. Entonces, la fórmula que decidan, ya sea Parkland o ya sea Galveston, son buenas, pero aquí lo importante es que la cantidad de agua que se le tiene que pasar al paciente es que se debe de evaluar hora con hora. En la actualidad hay más maneras de evaluar alteraciones pulmonares para ver que no estemos sobrecargando el pulmón de líquidos, pero bueno, esto solamente en los grandes centros se tiene. Lo que sí tenemos en cualquier lugar es una sonda Foley y riñón del paciente. Yo les digo que Dios, cuando nos hizo, sabía que nos íbamos a quemar y nos puso un monitor llamado riñón, ¿no? Eso es en cuanto a las fórmulas. En cuanto a cómo aplicarlas, pues sería básicamente eso, ¿no? Era repetir las aplicaciones para calcular la superficie corporal. Básicamente, la tabla de Ludwig Brauder, que está en cualquier lugar en internet, lo teclean y ahí lo obtienen. Y la otra es el SAGE diagram. Ahí el problema es que ahorita está en mantenimiento la página. Esta semana no la pude abrir, pero muy seguramente ya en los siguientes días va a estar viable, ¿no? Y la 3D es de paga, esa sí no se puede bajar gratuita. Yo la tuve como 3 meses a prueba. Obviamente el costo para nosotros es elevado, entonces decidimos no utilizarla. Pero esa 3D es excelente. Creo que tú alguna vez la viste ya, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas es buena, pero si no se tiene, la tabla de Ludwig Brauder es excelente para el cálculo. En el entendido de que la tabla de Ludwig Brauder, por ejemplo, dice 13% tronco anterior. Muchos de nuestros médicos cometen el error de que si tiene quemado una pequeña parte del tronco ya le ponen 13%, y esto es erróneo. El tronco completo es 13%, entonces tendrán que hacer la subdivisión, ¿no? Sí, muchas gracias, Pablo. Mira, hay varias preguntas aquí que se nos quedan en el tintero. Te voy a pedir, las voy a pasar, y si eres tan amable de subirlas al documento al blog, me lo mandas y lo subimos al blog. Y les comento de una vez, el blog de la Asociación Mexicana de Quemaduras está abierto a todo el público, y ahorita comprometimos al doctor Pablo Rodríguez para que nos haga favor de
de mandar estos datos que nos preguntan sobre la heparina, sobre otras cosas técnicas, y te las mando para que las podamos subir y que puedan estar como lo que hacemos a disposición de todo el mundo, ¿no? Si te parece, ¿estás de acuerdo? Lo No, hacemos. claro, sí, con mucho gusto. Ya saben que estamos a la disposición. A mí la enseñanza es algo que no me gusta mucho, pero sí me gusta porque sé que es necesaria. Digo, no me gusta porque la verdad es que, por ejemplo, yo soy de los que no le gusta tener residentes porque es pelearse con ellos, no me gusta tener internos porque es pelearse con ellos, pero sé que es necesaria. Y creo que tenemos que estandarizar el manejo nosotros en nuestro país. Tenemos que dejar de depender de lo que se haga en otros lugares. Tenemos que ser punta de lanza para toda Latinoamérica y no seguir siendo nada más a un lado de. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas bien. En muchas partes no se están haciendo bien, tampoco hay que decir que somos los mejores del mundo, no es cierto, nos siguen llegando pacientes complicados y por lo tanto, si no estamos haciendo las cosas bien, pues tenemos que capacitar a todas esas personas que no lo hacen correctamente, ¿no? Entonces, mi idea es que podamos hacer dentro de la asociación un curso como este, que la gente importante que hay dentro de la asociación pueda participar, obligarlas a participar, porque además es un deber ciudadano, y tener gratis este tipo de cursos para todo el país. Y si se puede unir Latinoamérica, pues también, ¿no? Pero al menos para nuestro país ya es una urgencia hacerlo. Platicábamos de la hoja de quemados, es un diseño secundario a la hoja de quemados que manejamos dentro de la unidad. Nosotros tenemos una hoja propia de la unidad, pero esta es una hoja que consideramos que es indispensable porque las notas de traslado son incompletas, las hace cada quien como quiere, cada quien pone lo que considera importante. Les enseñaba la hoja de traslado que nos enviaron ahí, que no dice nada de lo que nosotros necesitamos para saber cómo está el paciente. Entonces, también es algo que necesitamos hacer en la asociación. Necesitamos empezar a hacer punta de lanza, pero ya trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, ya está el compromiso. Aquí en el chat está el link de la innovación y difusión de la AMQ, es completamente gratuito. También está el link para que puedan solicitar su constancia, hay que llenarlo y les va a llegar en un rato la constancia. Bueno, Pablo, antes de terminar, vamos a darle la palabra al doctor Emanuel Rendón para que haga una síntesis de tu excelente plática, de verdad que me gustó muchísimo. Sintetizaste muchos años de experiencia de una manera muy didáctica, de verdad. Gracias. Entonces, doctor Emanuel, si eres tan gentil de dar un resumen de lo que nos expuso el doctor Pablo, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos, esperando se encuentren muy bien en casa. Definitivamente escuchar al doctor Pablo es, como bien lo dice el doctor Bosco, escuchar una experiencia de muchos años y que no dejamos de aprender. Incluso los que manejamos quemados, siempre vamos a ver hojas nuevas, clasificaciones nuevas. Y bueno, creo que algo muy importante que comenta el doctor Pablo y que nos demuestra, porque es una de las personas en la asociación que más se ha preocupado por la estadística. Y creo que el llevar un manejo estadístico de cada unidad, ya sea pública, privada, es importante porque esto no solamente nos va a hacer conocer las necesidades de nuestro hospital, ¿sí? Principalmente las unidades de quemados, sino también el comportamiento de la población, ¿verdad? Y esto es importante de tal manera que nos va a permitir generar un programa de recurso y las necesidades de recurso que tenemos, valga la redundancia, que necesitan cada unidad. Sin embargo, algo importante también, aparte de la estadística que debemos de manejar, es el conocimiento del paciente gran quemado. El tema que fue la capacitación del manejo del paciente gran quemado en el primer contacto o hospital de primer contacto, definitivamente es algo que todos debemos hacer, todos los que estamos en unidades de quemados, pero debemos de hacerlo de acuerdo a nuestra infraestructura. ¿Por qué a nuestra infraestructura? Porque escuchamos una analogía en relación a los tiempos de traslado que hacen en Estado de México, ¿verdad? Pero son condiciones totalmente diferentes a los estados de Guerrero, a los estados de Oaxaca, al estado de Puebla, ¿verdad? A los estados del norte, donde, por ejemplo, las sierras, las condiciones de
de terreno, característicos de cada lugar, pueden retrasar este traslado. Y vemos aquí la importancia de clasificar de manera adecuada esa extensión y profundidad. Y en efecto, el manejo y la reanimación del paciente gran quemado, yo entiendo, y creo que así lo entendemos muchos que pusimos atención en esta charla, muy importante, es que es un manejo dinámico, no son recetas de cocina. Una reanimación tenemos que dejar muy claro a todos los primeros, el primer nivel de atención, al primer hospital de contacto, que muchas veces no son las unidades de quemados u hospitales de alta especialidad, sino son centros de salud, son casas de salud, son hospitales integrales, y creo que esto es importante, el que ubiquen esa clasificación de extensión y profundidad para no generar daños en el paciente. Felicito al doctor Pablo porque realmente en las hojas que vimos, en los protocolos, en el protocolo que observamos, creo que es algo que tenemos que replicar para que tengamos ese mismo manejo de información, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, pero algo muy importante, en condiciones de desastres o catástrofes que ya hemos vivido en nuestro país y que muchas veces la referencia de estos pacientes llena las unidades de Ciudad de México, de Estado de México, y creo que esa relación que se está generando ahorita, dirigida también por el doctor Bosco, viene un proyecto muy interesante con el Centro Nacional de Referencia de Urgencias Médicas. Por otro lado, para concluir, sigue siendo un reto la clasificación de extensión y profundidad del paciente quemado. Existen herramientas gratuitas, herramientas de pago, pero quedémonos con algo muy importante. Utilicemos una herramienta que sea útil, que sea fácil, que sea funcional y que sea entendible por quien la aplica. Porque muchas veces podemos tener una excelente herramienta, pero si no la entendemos, la vamos a aplicar mal. Así es que la herramienta que ocupemos, dominémosla, para que de esta manera disminuyamos esa brecha. El cálculo de las hojas que se hace, los dibujos para clasificar extensión, por ejemplo, eran utilizadas anteriormente. Hoy con la tecnología tenemos la posibilidad de con un dedo pintar, ¿verdad? Y lo más importante es que tenemos que quedarnos con algo que sea entendible para nosotros, pero sobre todo que sea de fácil manejo. Y recordar, para concluir, que el manejo del paciente quemado es un manejo multidisciplinario. Si le preguntamos a un intensivista cómo hace una reanimación, va a ser totalmente diferente a un anestesiólogo que va a dar una reanimación o una primera anestesia en un paciente gran quemado. Va a ser diferente a la reanimación que maneja cirugía. Por lo tanto, tenemos que llegar a entender que es un manejo multidisciplinario, pero además dinámico. La reanimación del paciente quemado es dinámica. Así es que muchas gracias al doctor Pablo por su excelente ponencia, gracias a todos por su asistencia, definitivamente siempre vamos a aprender algo, y doctor Bosco, es cuanto por la participación. Muchas gracias, doctor Rendón, te agradezco muchísimo. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Déjame compartirte tu reconocimiento por la sesión del día de hoy. Si no me es posible por cuestiones técnicas, te lo hago llegar. Está más que dicho. Muchísimas gracias. Sí, y de las preguntas, mándamelas y con gusto las contesto en lo que yo pueda, y lo que no, pues se las mando a los que sí saben. Sí, gracias. Claro, con gusto. Gracias. Recuerden que tenemos la página de la asociación en la próxima semana, yo creo, ya la podremos abrir con todos los documentos. Va a haber videos, va a haber las cosas que nos enseñó Pablo, muchas cosas, links para estas cosas. También la plática se grabó el día de hoy. Vamos a platicar para subir el link y que esté en las plataformas disponibles para que todos podamos tener acceso a esta información. Maggie, si eres tan amable, por favor. Efectivamente, muchísimas gracias, doctor Pablo Rodríguez, por esta importante plática, y es muy importante que tenemos la posibilidad de dejarla registrada para quien quiera revisarla, porque es un documento académico que nos sirve para estarlo registrando, para estarlo viendo, para estarnos documentando y resolver dudas. Pues finalmente hemos llegado ya al mes de diciembre. Ya estamos por terminar un ciclo más, el 2021. El doctor Bosco nos va a dar algunos anuncios, algunos regalos de Navidad, y que pues sigamos sintiendo que este espacio es de todos y es para hacer este tipo de reuniones que nos une y que nos ayude a compartir la academia, que es lo más importante para la Asociación Mexicana de Quemaduras, para el buen tratamiento de los pacientes. Doctor Bosco, la palabra es de usted.
Muchas gracias, Maggie. Muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un privilegio estar con ustedes este día, esta noche. Me da muchísimo gusto el nivel que estamos teniendo ahorita, que es el que ha tenido la asociación, y bueno, se retoman muchas cosas muy interesantes. Con respecto a lo que dice Maggie, bueno, les anunciamos que a partir del mes de enero, por gestión del doctor Francisco Juárez Menéndez, amigo de nosotros y de la asociación, hicimos un convenio con el Centro Médico ABC de Observatorio, el Hospital Inglés para los que ya somos de otras generaciones, para poder utilizar el auditorio Susan Lowell para nuestras sesiones híbridas, porque las haremos híbridas y no hay ningún costo, esto es completamente gratuito, es una cooperación entre todos, y bueno, los que puedan asistir están cordialmente invitados, y si no, va a ser a nivel virtual, y yo creo que eso es una excelente herramienta. De verdad, muchas gracias al doctor Francisco Suárez Menéndez, Paco Suárez, por esto, y al Hospital Inglés o al Centro Médico ABC de Observatorio. También otro anuncio importante es que este tipo de pláticas que dio Pablo lo vamos a replicar en el estado de Guanajuato a través de Esencia 37 con el maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez. Vamos a hacer una sesión similar con un valor curricular por la Universidad de Guanajuato para que haremos en enero, para que lo puedan tomar y podamos hacer las certificaciones necesarias. Como dijo Pablo, hay que difundir, y como lo hemos dicho todos, el conocimiento es para que lo podamos estar abrevando. Entonces son los regalos que tenemos. Déjenme ver si puedo compartir pantalla, Edgar, si eres tan gentil, y si no, bueno, les debo el otro anuncio, que es la plática que va a dar otro amigo y hermano, el doctor Emanuel Rendón, en enero, el día 12 de enero, porque el otro miércoles coincidía con las fechas de Reyes y otras cosas, entonces va a ser un poco difícil que nos podamos reunir, pero va a estar una excelente plática con el doctor Emanuel Rendón, un panorama epidemiológico de las quemaduras desde la perspectiva. Vimos algo del país, mucho del Estado de México, ahora va a ser del país y mucho de Puebla, para que vayamos viendo los contextos, porque es cierto que la única forma de prevenir es si nosotros tenemos bases científicas para hacerlo. Y con esto básicamente terminamos la sesión del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ustedes son la Asociación Mexicana de Quemaduras, ustedes son el alma y ustedes son la esperanza de millones y millones de mexicanos, y somos la línea que está en contacto con ellos. Muchas gracias a la gente que nos visitó de Puebla, de Baja California, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Puebla, de Monterrey. Estamos en todo el país y eso es de verdad un motivo de felicitación. Nos conectamos 128 personas en el momento máximo y eso es genial. Les dejo un abrazo muy grande. No se olviden de ir al chat para que les den su constancia. Les dejo lo mejor. Que este sea un mes excelente. Pidamos por la paz del país. Les dejo un abrazo, bendiciones y nos vemos en el 2022. Hasta luego.